Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una técnica estadística clave. En ingeniería, claro. El análisis de la varianza. El ANOVA. Eso es. Y nos centraremos sobre todo en el ANOVA unifactorial. Usaremos como guía el libro Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de J.L. DeBoer. La idea es entender bien cómo nos ayuda a comparar, varios grupos, o tratamientos, como se suele decir. Exacto. Imagínate, en ingeniería es súper común. Quieres comparar, no sé, la resistencia de 3 tipos de acero. Claro. O ver si un nuevo proceso de fabricación es de verdad más eficiente que los que ya tienes. Pues el ANOVA unifactorial te da el método, digamos, riguroso, para saber si las diferencias que ves en las medias de esos grupos son importantes estadísticamente. O si podrían ser solo, casualidad, ¿no? El azar. Justo eso. La variabilidad natural que siempre hay. Vale, perfecto, pues vamos a desgranarlo. Según DeBoer, ¿cuál es el núcleo, la idea central de la ANOVA unifactorial? Pues mira, lo interesante de la ANOVA, y el texto lo explica bien, es cómo maneja la variabilidad total de los datos. En vez de fijarse solo en las medias, lo que hace es descomponer la variación total. La mide con la suma total de cuadrados, la STC. Ajá. Y la parte en dos. Por un lado, la variación entre los grupos, eso es la suma de cuadrados del tratamiento, la SCTR. Y por otro, la variación que hay dentro de cada grupo, la suma de cuadrados del error, SCE. O sea, la variabilidad que no explica el tratamiento en sí. Exacto. Y la fórmula clave es que la total es la suma de las dos, STC igual a SCTR plus SCE. Entendido. Descomponemos la varianza total. Vale. ¿Y cómo usamos eso para comparar las medias? Porque, una duda que surge a menudo es, ¿por qué no hacer simplemente varias pruebas T? Comparar los grupos de 2 en 2. ¿Por qué necesitamos ANOVA? Muy buena pregunta. Sí. Podríamos hacer pruebas T, claro. El problema es que cada vez que haces una prueba, tienes un riesgo de cometer un error, el famoso error tipo 1. Decir que hay diferencia cuando no la hay. Eso es. Y si haces muchas comparaciones, la probabilidad de cometer al menos un error de esos se dispara. Se acumula. Ya, claro. ANOVA es más, digamos, elegante. Hace una única prueba global que te controla ese riesgo de error general para toda la comparación. Lo hace comparando la variabilidad entre grupos con la que hay dentro, usando el estadístico F. Ah, vale. Controla el riesgo de falsos positivos al comparar múltiples grupos a la vez. Tiene sentido. Entonces, volviendo al estadístico F. ¿Cómo va eso? Pues calculamos unas varianzas promedio, por así decirlo. Se llaman medias cuadráticas. Tienes la media cuadrática del tratamiento, CMTR, que es la SCTR dividida por sus grados de libertad. Que dependen del número de grupos, ¿no? Sí, número de grupos menos 1. Y luego tienes la media cuadrática del error, CME, que es la SCE dividida por sus grados de libertad. Que dependerán del tamaño total de la muestra y los grupos. Correcto. Y el estadístico F es simplemente la división. F igual a CMTR, CME. Una razón. Varianza entre grupos dividida por varianza dentro de los grupos. Vale. ¿Y qué nos dice esa F? Pues a ver, si la hipótesis nula es cierta, La H0. que todas las medias de las poblaciones de donde vienen los grupos son iguales, que no hay diferencias reales. Exacto. Si H0 es cierta, entonces CMTR y CME deberían ser parecidas. La F estaría cerca de 1. Pero si las medias de los grupos son realmente distintas, la variabilidad entre ellos, CMTR, será bastante más grande que la variabilidad natural dentro de ellos, CME. Y eso te da un valor F grande. El texto dice que esta F sigue una distribución F conocida si H0 es cierta. Lo que nos permite calcular una probabilidad, un valor P. Justo. La probabilidad de ver una F tan grande o más, solo por azar. Si esa probabilidad es muy baja, típicamente menor de 0.05, pues rechazamos H0. Es como intentar oír una señal, la diferencia entre grupos, por encima del ruido de fondo, la variación interna. Si la señal es mucho más fuerte que el ruido, decimos, ok, esto parece real. Buena analogía, sí. Y claro, como casi siempre en estadística, habrá condiciones, supuestos, para que todo esto funcione bien, ¿verdad? Cierto. Hay supuestos importantes. El ANOVA estándar asume 3 cosas. Normalidad, que los datos de cada grupo vienen de una población normal.
homogedasticidad, que las varianzas de esas poblaciones son iguales. Ajá. E independencia, que las muestras son aleatorias e independientes. Y lo de las varianzas iguales, eso en la práctica, en ingeniería con datos del mundo real, a veces puede ser un poco delicado, ¿no? Desde luego. Es uno de los puntos clave que hay que comprobar siempre. Aunque no entremos ahora en detalles, seguro que el libro de Debore explica cómo verificar estos supuestos, con gráficos, con pruebas específicas. ¿Y qué hacer si no se cumplen, supongo? Claro, porque las conclusiones de la ANOVA dependen de que esos supuestos se mantengan razonablemente. Muy bien. Vale. Pongamos que hacemos el ANOVA, la F sale grande, el valor P es pequeño, rechazamos H0. Concluimos. Sí. Hay diferencias significativas entre las medias, pero eso no nos dice cuáles grupos son diferentes entre sí, solo que no son todos iguales. ¿Cómo seguimos? Exacto. Rechazar H0 es solo el primer paso. Para saber qué pares de medias son significativamente distintos, el libro menciona los procedimientos de comparaciones múltiples. A veces se llaman pruebas post hoc. El método de Tukey es uno de los más conocidos. Ajá. Estos métodos están diseñados justo para hacer esas comparaciones par a par, pero manteniendo bajo control ese riesgo de error global que decíamos antes. Te permiten decir, por ejemplo, mira, la aleación A es significativamente más resistente que la B, pero no hay diferencia significativa entre A y C, según los datos. Perfecto, queda claro. Entonces, resumiendo un poco, el ANOVA unifactorial, como lo describe Debord, es una herramienta súper útil, potente y eficiente. Nos sirve para comparar las medias de 3 o más grupos, algo muy común en ingeniería y ciencia, y lo hace de una forma inteligente, analizando cómo se reparte la varianza y controlando el error. Fundamental para tomar decisiones basadas en datos cuando tienes varias opciones, materiales, procesos, diseños, lo que sea. Totalmente. Y por dejar una reflexión final, hemos hablado de la ANOVA unifactorial, donde miramos solo un factor, ¿no? Tipo de aleación, método de producción, pero como se sugiere, el libro de Debord seguramente va más allá. Introduce análisis más complejos, como el ANOVA multifactorial. Cuando influyen varias cosas a la vez. Exacto. Imagina que no solo importa el tipo de aleación, sino también, no sé, la temperatura a la que la tratas. Funciona mejor una aleación a alta temperatura y otra baja. Esa posible interacción entre los factores. Que un factor afecte de forma distinta según el nivel del otro factor. Justo. Eso suele ser lo más interesante en problemas reales de ingeniería. El ANOVA multifactorial te permite investigar esas interacciones. Abre la puerta a entender sistemas bastante más complejos y, bueno, más realistas.